4 años pueda tener una tasa de inflación del 5% anual y parecerse a las naciones prósperas que han logrado derrotar ese flagelo y prosperar. Sí, la de lluvia de inversiones ya la contestamos. Mercedes Ninzi, de Radio Mitre. Respecto al tema de la inflación, la gente está que no da más, va al supermercado, le aumenta todo, aunque el gobierno diga que no aumenta, aumenta. Ya no es que no llega a fin de mes, no llega a mitad de mes. Recién usted decía que va a haber un proceso desinflacionario para el año próximo, pero ¿cómo va a ser eso si a partir del 1 de enero es el mismo gobierno el que fomenta que haya algunos aumentos? Por ejemplo, a partir del 1 de enero va a aumentar el ABL, patentes, la nafta, el año que viene va a aumentar las tarifas, o sea, hay un montón de aumentos que son generados desde el mismo gobierno. Entonces, ¿cómo van a hacer para bajar la inflación? Porque la gente llegó a fin de año realmente con los bolsillos vacíos, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos llegó con mucha deuda. Bueno, yo diría, iría por mostrar lo que ocurrió en los últimos 5 años, donde el precio del colectivo estaba congelado, el precio de la electricidad estaba congelado, el precio del gas recién subió en 2014, y sin embargo teníamos tasas de inflación de entre el 25 y el 40% todos los años. Claro, si el gobierno congela todos los precios y tiene que subsidiar todos los consumos, se termina generando un déficit fiscal gigantesco que además en el caso del gobierno precedente era financiado casi por entero con emisión monetaria. Entonces nosotros estamos tratando de salir de esa lógica y de una gradual ir corrigiendo los precios de los servicios regulados para tener un déficit fiscal más chico y tener que emitir menos dinero. De hecho, la emisión monetaria, desde que ha asumido el presidente Macri, se ha reducido a una porción mínima del financiamiento del déficit. Entonces, estamos saliendo de la lógica de la mega emisión monetaria y de la mega inflación. Nos queda todavía un camino por recorrer porque sí, no pudimos bajar la inflación al 5% en el primer año, pero estamos trabajando para llegar a eso dentro de poco tiempo. Agregaría eso, Mercedes, que sabemos y lo hemos charlado a lo largo del año, que también se han tomado muchas medidas, complementando esto que decía Nicolás, de apoyo a los sectores más vulnerables, de apoyo a bajar impuestos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que este año se hizo una baja muy importante, el año próximo será otra baja muy importante, la reparación histórica a los jubilados, que va mejorando también esa deuda histórica que tenían muchos jubilados, que ya han mejorado más de 300.000 sus haberes y van a empezar ahora también a acelerarse el pago de los juicios. Se ha avanzado mucho en la obra pública, que también es muy importante porque complementa en muchos casos las mejoras del transporte, lo que tiene que ver con las cloacas, lo que tiene que ver con el agua potable, lo que tiene que ver con la vivienda, son todos procesos que están tomando velocidad. Y es muy difícil, obviamente, cuando uno vive en un contexto de restricción de su salario familiar y de esa situación, ver lo que hubiese pasado si no se hacía este camino de transición hacia una economía que crezca. Pero sí es importante entender que hay un amplísimo consenso que el año que viene va a ser mejor que este, que el 2017 vamos a crecer, vamos a tener una inflación más baja, que vamos a tener un proceso de generación de empleo, que vamos a tener una aceleración de la obra pública, y esa lógica de estar mejor el año próximo que este año y así sucesivamente es lo que nos va a llevar a ir resolviendo muchos de estos temas estructurales que tenemos y que lo vamos a ir logrando juntos. Buenos días, Víctor Caivano de la Associated Press. Una pregunta para el ministro Schäuble. Trascendió en los medios locales, me corregirá si está equivocado, pero usted tiene fuertes lazos a través de su familia con el presidente electo Trump de Estados Unidos. Quería saber, por un lado, si esto es así, si usted tenía relaciones comerciales con el presidente electo y, por un lado, cómo mantener esta tensión entre funcionario y intereses comerciales, y por otro lado, si piensa que a través de estas relaciones puede beneficiar el diálogo entre los dos gobiernos. Muchas gracias. Bueno, yo hace muchos años conocí a uno de los hijos del presidente Trump, a Eric Trump.
Y esa relación que también compartía mi cuñado llevó a que mi cuñado, que se dedica a los desarrollos inmobiliarios, inicie la construcción de una Trump Tower en Punta del Este, y el estudio de arquitectura Duhovne Hirsch, que son mis padres, fueron los autores del el diseño de esa torre. A eso se limita mi relación. Tengo un cuñado desarrollador, tengo padres arquitectos que han trabajado en eso. Yo no tengo contacto ya hace tiempo y no creo que yo juegue un rol en la relación entre la Argentina y la familia Trump, que va a ser canalizada directamente a través del presidente, que tiene una vinculación de mucho más larga data con el actual presidente Trump, o de la Cancillería. Digamos, yo creo que esos son los canales por los que tiene que ocurrir. Mi relación ocurrió hace ya muchos años, cuando todavía el actual presidente de los Estados Unidos no había iniciado ninguna carrera política, y hace muchísimos años que no tengo contacto. Acá Alejandro Gomel, de Radio del Plata. El ministro designado Duhovne dijo que no sobra ningún empleado público a nivel nacional. Le quería preguntar a él primero si recomendaría a las provincias sí hacer un recorte de empleados públicos, y al jefe de gabinete, si no sobra ningún empleado público, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación, que hay despidos y hay una toma del ministerio en este momento? Yo pienso que en las provincias, como explicaba antes, el empleo público ha jugado un rol de reemplazo del empleo privado que no se ha creado. La Argentina hoy, lamentablemente, todavía tiene una tasa de desempleo muy grande, del 8,5% del producto, y tiene un nivel de pobreza cercano al 30%. Esas son las condiciones en las cuales nosotros partimos y en las cuales tenemos que considerar cuando diseñamos la política económica. Entonces, nosotros queremos que las provincias sean más austeras en lo fiscal, pero también queremos que las provincias cuiden la situación social, y nosotros pensamos que de aquí en adelante, cuando el sector privado genere empleo de calidad y en cantidad, ya no va a ser necesario seguir aumentando el empleo público en las provincias, porque va a ser el propio sector privado el que lo absorba, ¿no? Esa es nuestra visión. Respecto al tema del empleo público nacional y de la situación del Ministerio de Educación, yo diría varias cosas. Primero, que siempre hemos dicho que el crecimiento y en general la política de recursos humanos del Estado